Bueno, hola a todos. No hacen falta presentaciones, supongo, en este grupo. Me han pedido mucho que haga esto, entonces voy a hacerlo. Me estoy animando a hacer esto por primera vez. Y sinceramente vamos a ver cómo sale. Porque de esto puede depender si hago videos futuros o no. O me quedo mejor que edito. Me han pedido mucho que haga un video o que haga un comentario sobre esto. Y quiero aprovechar que estoy haciendo este video por primera vez para hablar de este tema. ¿Cuál tema son estos? Bueno, este tema es de falacias lógicas. Ya habíamos hablado mucho en otros grupos y hemos hablado mucho sobre qué son las falacias lógicas e incluso se usan mucho, los que me conocen de debates, se usan mucho para afirmar y demostrar que un argumento es falso, que concluye algo que no sigue de afirmaciones. ¿Qué es una falacia lógica? Es necesario comprender primero de qué estamos hablando. Aquí tenemos que entender que falacia lógica es un concepto genérico. La palabra correcta en lógica es un sofisma. Eh, Esto es a lo que nos referimos con falacia lógica. Son errores de razonamiento en donde tomamos una premisa y esta premisa nos sigue de otra premisa y esto de una conclusión. Eso sería un silogismo lógico, en donde tenemos la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión que se desliga de esas dos premisas. Ahora, debemos entender qué es un silogismo primero para poder empezar a hablar de falacias lógicas. Un silogismo es cuando yo genero una conclusión en mi cabeza a partir de datos que tengo. Ejemplo, y esto lo usamos todos los días, deben de saber que los silogismos y las maneras de concluir algo lo hacemos a diario. Es necesario entender eso. Por ejemplo, siempre tenemos un pensamiento, ese pensamiento nos lleva a otro y ese nos lleva a una conclusión. Pueden haber más pasos. Un ejemplo de un silogismo lógico sería, si el agua está hirviendo, entonces suelta vapor. Esto lo podemos pensar en cualquier momento cotidiano. Después vemos hacia la cocina y nos damos cuenta que en efecto el agua está soltando vapor. Entonces decimos, el agua está soltando vapor. Concluimos, ¿qué concluimos? Que el agua está hirviendo. Como notarán, la estructura del silogismo pertenece al que está en la premisa mayor, pertenece también a parte de la premisa menor. La premisa mayor era, si el agua está hirviendo, entonces suelta vapor. En la segunda es, el agua está soltando vapor. Por lo tanto, el agua está hirviendo. Esto es un modus ponendo ponens, así se llama. Es el que afirmando afirma. Porque afirmando que cuando el agua hierve, suelta vapor, que es un hecho empírico que podemos demostrar, entonces podemos afirmar que si hay agua soltando vapor, y sabemos que es agua, entonces esta agua en efecto está hirviendo. Entonces, este proceso lógico lo hacemos con todo, lo hacemos a cada rato. Por ejemplo, si el cielo se nubla y hace mucho viento, entonces lloverá. El cielo está nublado y está haciendo mucho viento, por lo tanto va a llover. Entonces, este tipo de razonamiento lo hacemos a diario y es necesario entenderlos porque estas son las bases de la argumentación lógica. Ahora, pasemos a materia. Vamos con las falacias lógicas. Las falacias lógicas tienen muchos tipos. Hay muchos tipos de falacias lógicas formales e informales. Y voy a hablarles ahorita de las principales. Quiero hacer una lista larga y extensa, pero por hoy voy a hablar de las principales. Lamento el ruido que hay. Todavía estoy buscando la localización para estos videos. Entonces, empecemos con la primera falacia lógica, una que se ve mucho. Quiero hacer esto no tanto desde el enfoque ateísta, porque no es la idea, por lo menos por ahora, pero sí voy a usar esos ejemplos que muchas veces hemos visto en debates en este grupo. Tenemos la falacia ad ignorantiam o la falacia desde la ignorancia. Esta falacia consiste en que al yo ignorar algo, al no saber algo de una cosa X, entonces yo simplemente afirmo que mi explicación es correcta, porque no puedes demostrar lo contrario. Como no sabemos, como existe un vacío en el conocimiento sobre este tema, entonces mi afirmación es correcta. Por ejemplo, un ejemplo no teísta. Mi vaca amaneció muerta y destazada. Extrañamente amaneció sin sangre. ¿Cómo extrajeron la sangre en un tiempo tan corto? No lo sé. ¿Cómo lo hicieron sin ningún ruido? No lo sé. Entonces, fue chupacabras.
¿Por qué esto es falaz? Y esto se vio mucho. Esto es un ejemplo de la vida real. Esto en los 90 fue un fenómeno mundial y todo el mundo hablaba de esto. Entonces este es un ejemplo que pueden corroborar. Esto pasaba a cada rato en los 90. ¿Por qué es falaz esto? Bueno, porque yo concluyo, porque no sé cómo fue que destazaron la vaca de esa manera y le extrajeron toda la sangre sin que hubiera ningún ruido. Como no sé cómo hicieron eso, entonces fue una entidad que no conocemos que tiene la capacidad de hacer eso. Fue el chupacabras. Esto es falaz no porque yo no sepa algo, eso quiere decir o me da derecho de afirmar que otro algo es verdadero. No, yo tengo que demostrar que en efecto el chupacabras existe y tiene la capacidad de hacer estas cosas. Antes de eso, esto es una falacia de ignorancia. No sirve. El argumento de que fue el chupacabras sería, digamos, si lo ponemos en un silogismo, sería esta vaca fue destazada y le sacaron la sangre. Por lo tanto, tuvo que haber un ser que pudiera hacer esto. Este ser es el chupacabras, por lo tanto el chupacabras existe. Esta es una forma de silogismo que nos representa perfectamente lo que es una falacia de ignorancia. Un ejemplo teísta, pequeñito. No sabemos cómo inició la vida. Todavía no sabemos, la ciencia no nos ha dicho concretamente cómo, aunque tenemos muchas buenas ideas, pero no sabemos. Entonces, ¿qué hace el teísta? Dice, no puedes explicar cómo surgió la vida, es demasiado complejo, cómo fue que llegamos a este nivel de complejidad, por lo tanto Dios lo hizo, porque Dios puede hacerlo y porque en la Biblia está escrito que Dios puede hacerlo. Esto es un argumento falaz también, porque no podemos decir por desconocimiento de cómo inició la vida, que en efecto la vida fue creada por un Dios. No podemos, porque yo tengo que probar que ese Dios existe y tiene que ser una idea parsimoniosa, o sea, tiene que ser coherente. No puedo decir yo, por tanto, que Dios existe. Y esto es lo que muchos hacen. Y los argumentos más fuertes del teísmo actualmente se basan en esto, en los dos principales agujeros que tenemos de conocimiento. El inicio del universo y el inicio de la vida. Estos son los argumentos más fuertes que tienen. ¿Por qué? Porque se basan en la ignorancia que tenemos. No digo que todos los teístas hagan esto, ni mucho menos. Pero es algo muy común verlo. ¿Cómo me explicas a mí que ese árbol está ahí? ¿Cómo surge ese árbol? La persona no sabe cómo surge ese árbol. Y como no sabe, entonces Dios lo hizo. Estoy seguro que no soy el único al que le han dicho eso. Rapidito, para no hacer este video muy largo, hablemos de la siguiente falacia. La falacia de afirmación gratuita. ¿Qué es una falacia de afirmación gratuita? Bueno, es algo muy común, se ve a cada rato. Los que han estado en el colegio les ha pasado fijo. Es cuando tú construyes un argumento basado en nada. Simplemente afirmas cosas como, es que los actores son malos todos y son famosos porque hacen pactos con el diablo. Entonces son malos. El argumento, si lo construyes lógicamente, sería: los famosos no pudieron ser famosos por sus propios métodos, por lo tanto tuvieron que haber hecho un pacto con el diablo, ergo son malos. Y esto pasa, todos tenemos una tía que ha dicho que algún actor hace un pacto con el diablo. Todos tenemos alguna tía así, o a la mamá. El asunto es que esto es falaz, porque esa afirmación de hicieron un pacto con el diablo debe probarse. Cuando alguien dice algo de un asunto X y ese asunto, ese algo que se dice no está comprobado, sino que todo se construye en base a algo que no está comprobado, es una falacia de afirmación gratuita. Yo no puedo afirmar gratuitamente nada. Yo no puedo afirmar gratuitamente que ese árbol, poniendo el ejemplo anterior, fue creado por Dios. ¿Por qué? Tienes que demostrarme que fue así. No puedes simplemente afirmarlo. Ese árbol lo creó Dios, por lo tanto Dios existe. Esto es falaz. Es una falacia de afirmación gratuita. Y se ve mucho y muy seguido. Para cerrar, porque el video ya se hizo de más de 10 minutos. Es necesario entender qué son falacias lógicas y comprenderlas y saber analizarlas, porque de esto depende mucho en nuestra sociedad. Depende cómo nos defendemos ante un patrono, cómo nos defendemos ante compañeros de trabajo, cómo nos defendemos ante políticos que usan mucho los recursos falaces, cómo nos defendemos ante figuras de autoridad, cómo nos defendemos en una sociedad que nos quiere decir cosas que simplemente no tienen razón o lógica, porque es así. Cuando un argumento es falaz, podemos decir que un argumento es ilógico.
Más adelante veremos por qué no todo argumento, aunque sea falaz, lleva a una conclusión falsa. Sin embargo, sí podemos decir que tal argumento está mal construido, por lo tanto, su conclusión no se sigue de sus premisas y por lo tanto hacerlo así está mal. Estas son las falacias lógicas que les dejé hoy. Voy a hacer otro video probablemente, dependiendo de qué tal salga este. Y prometo hablarles de más falacias lógicas en el mismo video, no solo de dos, que es que tenía que hacer la introducción, ¿me entienden? ¿Verdad? Nos vemos a la próxima.